En este video les voy a explicar lo que es el uso correcto de un multímetro. En este caso el multímetro que tengo es el TMC-60, que es un multímetro de carácter no profesional, más que todo para fines educativos. Hay versiones de multímetros mucho más profesionales que aguantan mucho más energía, mucho más intensidad en diferentes aspectos, pero este es suficientemente bueno. Entonces ahora voy a proceder a explicar lo que es el uso del mismo y qué significa cada uno. Tenemos acá una sección que es la de voltaje, pero DC o Direct Current, que es voltaje directo, que es este de acá, y lo tenemos dividido en lo que es de 220, 2000 milivoltios y 200 milivoltios. Y el rango más alto que tenemos acá, que es de 1000 voltios, que es este que está aquí en rojo. Entonces tenemos, este es el rango que puede medir el multímetro en voltaje directo. Acá tenemos el voltaje alterno, que es llega a medir desde 750, que es el que está en rojo, y 200 voltios de manera alterna. Entonces estas son las dos áreas para voltaje. Acá tenemos el de amperaje, amperios, pero tenemos aquí de 2000 microamperios, este que es el de 20 miliamperios, perdón. Este es el de 200 miliamperios, y luego después de 200 miliamperios, ya como la intensidad aumenta demasiado, se tira a 10 amperios. Acá tenemos el HFE y las ondas, que estas son para medir transistores, pero hay una versión que es mucho más, hay una forma que es mucho más fácil y mucho más efectiva para medir transistores. Entonces estos dos no los vamos a estar tocando. Acá tenemos el de continuidad, que es este como bocinita que pueden ver acá. Entonces ese es el de continuidad. Y acá tenemos el signo, esta como ranura es para ohms o ohmios, que es lo que mide desde 2000 kilo ohmios, 200 kilo ohmios, 20 kilo ohmios, 2000 ohmios y 200 ohmios. Es lo que, esto es básicamente lo que es la medición o las áreas que puede medir el multímetro. Y aquí están lo que son las borneras, que tenemos el COM y tenemos el de voltaje. Ponemos uno de los cables que va a ser rojo acá y otro que va a ser negro acá en el segundo, y es lo que vamos a utilizar la mayoría de las veces. Entonces el COM siempre queda fijo acá, y el otro es para cuando queramos medir voltios, ohmios o miliamperios, pero como ven acá dice 200 miliamperios máximo. Entonces si nosotros vamos a utilizar un aparato que usa más de 200 miliamperios, ya debemos sacar este de aquí en medio y colocarlo acá, que nos puede medir hasta 10 amperios, siempre y cuando colocándolo en la misma escala. Entonces eso es lo que son los COMs y los puertos de COM de voltaje, ohmiaje y miliamperaje, y el de amperaje, y las escalas que tiene cada uno. Este espacio que es acá es una bornera especial para poder medir con los transistores, pero no lo vamos a estar utilizando. Entonces eso es básicamente lo que es cada escala del multímetro, y ahora voy a proceder a explicar con ejemplos. Entonces ahora les voy a explicar lo que es cómo debemos colocar lo que son las borneras. En este caso, digamos, si es nuevo su multímetro, le va a traer un cable para bornera rojo y un negro. En mi caso, como los que traen estos multímetros son un poco débiles, entonces con el paso del tiempo, ya después de un año, se les pueden ir quebrando. Entonces lo que yo tengo son dos negras que les soldé las puntas porque ambas se les cayeron. Entonces con una la tengo con un jumper y el otro lo tengo con una punta roja, ¿verdad? Pero el de ustedes deberían estar uno rojo y uno negro. En mi caso tengo los dos negros, pero es porque están soldados con nuevas puntas, debido a que se quebraron. Entonces lo recomendable es que compren puntas de carácter profesional. Bueno, ahora les voy a explicar. Si ustedes tuvieran lo que es un rojo, en mi caso por lo menos la punta es roja, deberían conectarlo en lo que es el COM de acá, el primer COM, y lo deben empujar hasta que ya no se pueda, debe quedar bien incrustado. Digamos el rojo, y luego el que es netamente negro,
iría en el segundo. Pero esto varía, como les dije, cuando vayamos a medir más de 200 miliamperios deberíamos sacar este y colocarlo acá. Pero si vamos a medir voltaje o ohmiaje o miliamperios, no más de 200, lo debemos colocar en este de acá. Y así es como se colocan bien las borneras. Entonces ahora les voy a proceder a explicar con lo que es una batería. En este caso la batería es marca Greencell. Esta es una batería de 9 voltios. Pueden ver acá que dice 9 voltios. Entonces vamos a proceder a lo que es la explicación de cómo medir voltaje. Como es una batería, entonces es voltaje directo, no es voltaje alterno. Entonces sabemos que tiene que ir de este lado. Este símbolo de una raya con 3 puntos es el voltaje directo. Como es cuando no sabemos cuánto voltaje es lo que vamos a medir, entonces debemos colocarlo en la escala más alta, que en este caso sería la de 1000. Pero como sabemos que pues nuestra batería es de 9 voltios, si lo ponemos en una escala de 1000 nos va a dar los 9 voltios, pero para que sea mucho más entendible a la hora de ver los números, en 200 es mucho todavía, en 20 está bien, ya menos no podemos ponerlo porque no lo mediría. Entonces en 20 quedaría súper bien para poder medir una batería de 9 voltios. Entonces ahora procederemos a usar lo que son las puntas de la bornera, las puntas de los cables que van a las borneras. En este caso yo voy a colocar una en cada uno. Y si se dan cuenta, ahí nos dice que es de 9.55 voltios de directo. Eso quiere decir que nuestra batería está completamente llena de energía. ¿Cómo saber en qué espacio debe ir cada cable? Si nos damos cuenta, si yo volteo esto, nos tira un símbolo negativo del lado izquierdo de la pantalla. Entonces ahí podemos saber que están mal posicionadas las puntas. Entonces si ya nosotros les damos vuelta, vemos que ahora ya no nos tira el símbolo, entonces quiere decir que están bien posicionadas las puntas. Esta es la forma correcta de medir, de utilizar las puntas. Entonces únicamente lo ponemos en cada salida y así podemos medir ahora una batería de 9 voltios. Ahora les voy a explicar cómo es para medir un cargador de unos 5 voltios. Lo conectamos a la fuente. Y aquí tenemos los cables del cargador, un positivo y un negativo, y los utilizamos así. Los conectamos y vemos que dice 5.15 voltios, pero vemos el signo negativo, entonces están mal posicionadas. Les damos vuelta y ahora sí 5.16. ahora sí está midiendo de manera correcta y ya no nos tira el signo negativo, es decir que están bien posicionadas. Y así podemos medir un cargador. Por ejemplo, este cargador es de 5 voltios y podemos ver acá que, déjenme enfocar esto, aquí está, es de 5 voltios DC, 500 miliamperios. Entonces 5 voltios y aquí nos da 5.15, está midiendo de manera correcta. Esta es la forma correcta de medir lo que es voltaje directo, que es el de acá. Ahora pasemos a medir lo que es el voltaje alterno. Por ejemplo, si no sabemos cuánto por ejemplo en mi caso, cuánto es lo que va a dar la toma, porque lo vamos a conectar a una toma. Entonces si no sabemos cuánto es, lo ponemos en la escala más alta. En este caso yo lo puse en lo que es 750, pueden ver acá. Lo puse en 750 voltios de manera alterna, porque no sé cuánto es, no sé si es de 120 o de 240. Entonces ya que puse bien en una buena escala, vamos a proceder a ingresar lo que es
los cables. Podemos ver que ahí nos dice 118. Entonces esto varía, ya que es corriente alterna. A veces nos puede dar 118, a veces 117, a veces 119, 120, y va variando porque es corriente alterna. Pero vemos que mide, que va midiendo de manera correcta. Entonces, como lo tenemos en 750, nos dio esa cantidad. Pero bien, ya ahora que yo sé que esta toma es de 120, lo puedo poner fácilmente en la de 200 y no le pasa nada. Pero si no sabemos, si fuera, en dado caso esta fuera de 240 voltios y yo lo coloqué en 200, se pasa 40 voltios y el multímetro se quemaría. Entonces es mejor ponerlo en la escala más alta para evitar que se queme. Esa es la manera correcta de medir lo que es el voltaje paralelo. Entonces ya medimos voltaje directo. Por ejemplo, yo medí una batería de 20 voltios y una batería de 9 voltios y un cargador de 5 voltios en la escala de 20. Pero si fuera algo mucho más pequeño, lo podemos simplemente bajar la escala. O si fuera algo mucho más grande, simplemente subir la escala. Y es el mismo procedimiento. Un cable a positivo y otro cable negativo. En este caso, en paralelo, un cable en cada salida. Ahora vamos a medir lo que es amperaje. Si se dan cuenta, voy a medir este cargador que les mostré, que dice 5 voltios 500 miliamperios. 5 voltios 500 miliamperios. Podemos ver que nuestro multímetro llega a medir hasta 20 miliamperios, 200 miliamperios y luego se pasa a 10 amperios. No puede medir 200 miliamperios. Aquí dice también 200 miliamperios como máximo. Entonces, como ya vamos a medir 500 miliamperios, se pasa de esos 200 miliamperios. Vamos a colocarlo en lo que es la siguiente bornera, que aguanta hasta 10 amperios. Entonces, esa es la manera correcta. Y lo colocamos en la escala correcta, que es 10 amperios. Y ahora ya podremos medir lo que es el amperaje de nuestro cargador. Igual, de la misma manera. Vamos a colocar un cable en cada punta. Y ya nos está dando la medición. En este caso nos está dando 0.45. Nos da 0.45 porque estamos en una escala de 10 amperios. Y como el cargador tiene 500 miliamperios, la conversión de amperios, si utilizan la tabla de mili, micro, nano, pico, es por 3. Entonces digamos 0.44 traducido a miliamperios nos daría 450 miliamperios. Entonces esa sería la escala del amperaje. Esa es la forma correcta de medir el amperaje. Si van a medir algo que tenga un amperio o unos 800 miliamperios, lo ponemos en esta escala. Si sube de 200 miliamperios, únicamente lo ponemos en esta escala y la bornera se cambia. Si es por debajo de 200 miliamperios, podemos utilizar una de estas tres escalas y la bornera en el centro. Pero en este caso yo les mostré cómo medir la más alta, ¿verdad? Que es cambiando la bornera. Y ahora ya esa es la manera correcta de medir lo que es voltaje alterno o AC, alternate current, y voltaje directo o DC, direct current. Y amperaje, en este caso, si dan cuenta, solo podemos medir en estos multímetros de manera directa. No podemos medir amperaje alterno, solo directo, de cargadores o algún aparato electrónico. No podemos medir desde una toma. Ahora les voy a mostrar a medir lo que es continuidad. Para eso voy a utilizar voy a cambiar de bornera. La continuidad es básicamente para poder analizar que un cable no esté roto en el centro. Por ejemplo, ahorita voy a usar un trozo de cable de UTP. Entonces, por ejemplo, el verde sólido, voy a conectar el verde. Primero debemos colocar el multímetro en la escala correcta. Este es el de continuidad. Estos dos dijimos que no los íbamos a tocar porque es para medir transistores.
Este es para medir continuidad. Entonces para medir continuidad vamos a utilizar el verde sólido. Vamos a colocar una punta acá, una punta, vamos a colocarlos acá. Bueno, ahora les voy a enseñar a medir con continuidad lo que es un diodo. Recuerden que los diodos, este es un modelo 1N004. Entonces los diodos son elementos, son componentes que dejan pasar la energía de un lado a otro. Ejemplo, este diodo deja pasar la energía de acá para acá, entonces la energía siempre va para allá, pero acá para acá no. Entonces solo es de un canal. Para ver si funciona un diodo, por ejemplo, podemos utilizar nuestro multímetro para colocarlo en la escala de continuidad, que es esta como bocinita que encontramos acá. Lo ponemos ahí. Ya estando ahí, ahora procederemos a medirlo. Vamos a poner uno en cada lado. Y vemos que este nos viene. Vamos a medirlo ahora del otro lado. Y vemos que ahora sí comienza a medir. Es decir, que este deja pasar la energía de acá para acá, pero no de acá para acá. Solo de izquierda a derecha, no de derecha para izquierda. Vemos, entonces aquí se mide, pero si le doy la vuelta, acá no mide. Entonces está funcionando correctamente nuestro diodo. Y esta es la manera correcta de medir, utilizar el multímetro para medir continuidad. Entonces ya sabemos medir lo que es voltaje. Ya sabemos medir lo que es voltaje, también sabemos medir lo que es voltaje directo, voltaje alterno, amperios, continuidad. Y ahora vamos a aprender a medir lo que es ohmiaje, que en este caso un poco. Ahí está. Ohmiaje, que es este símbolo como de ranura, que puede medir de 200, 2000, 20K, 200K y 2000K. Entonces vamos a medir unas resistencias. Vamos a medir unas resistencias. Aquí tengo unas resistencias para saber, digamos, si no se sabe en la tabla de colores de la resistencia, pues lo podemos medir de esta manera. Entonces, si no sabemos de cuánto es, recuerden poner en su multímetro en la escala más alta. En este caso yo lo puse en 200K. Si no saben de cuánto es la resistencia, entonces yo acá lo estoy poniendo y se dan cuenta que no me mide nada. Entonces quiere decir que la escala en la que yo estoy intentando medir está demasiado alta. Vamos a bajarle 1. Vemos que ahora nos mide 0.9. Entonces está un poco baja todavía, está un poco alta todavía. 0.98, 0.97K. Nos quiere decir que esto, entonces la resistencia es de 0.97 o aproximado 1K, 1 kilo ohmio. Entonces ahora podemos medir, digamos, la siguiente. Esta que yo sé que es de 300, no más de 300 ohmios. Yo lo voy a poner en escala de 2000 ohmios para poder medirla. Ahí vemos que sí se sube un poco, de 329 ohmios. Por ejemplo, si yo coloco la escala en 20K, entonces ya maneja rangos de 0.33 kilo ohmios, lo que pues lógicamente es 330 ohmios. Y vemos que en una escala de solo 2000 ohmios nos da la escala correcta. Ahora vamos a medir la siguiente. Yo lo voy a poner en escala 200K para que puedan ver que esta resistencia es de 71K. Esta es
la resistencia. Y así pues, es la manera correcta de utilizar lo que es el ohmiaje, la continuidad, el amperaje de manera directa, el voltaje de manera paralela y el voltaje de manera directa, utilizando los cambios de las borneras en un multímetro TMC-60. Y esa es la manera correcta de utilizar lo que es un multímetro. Y eso es todo. Gracias.